Buenas tardes, mi nombre es Kepsiba Zavala Camacho, alumna de la licenciatura en Derecho Campus Tecalco, presentando la Santa Inquisición del siglo XVIII. La Inquisición se creó en el Santo Oficio con la intención de poder suprimir la herejía que asolaba el seno de la Iglesia Católica. Para ello se decidió crear una jurisdicción especial ejercida por los delegados del Papa. El origen de la Inquisición no fue en España, sino que fue creada en el siglo XVIII por el Papa Lucio III, instrumento para combatir la herejía cátara en el sur de Francia. A lo largo de la Edad Media hubo distintos tribunales de la Inquisición pontificada en Europa, siendo activos del norte de Italia y de Francia. Su origen del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición o Inquisición tuvo origen en 1478, fijada por los reyes católicos en el reino. El inquisidor general por la corona, posteriormente lo seguiría otros inquisidores en Zaragoza, donde el Santo Oficio tendría una importancia primordial. La primera sede de la Santa Inquisición fue la iglesia de Magdalena, construida en el siglo XVIII, establecida por los dominios de Fray Miguel de Murillo y Fray Juan de San Martín en el antiguo convento de San Pablo, el Real de los Dominicos. Hoy en día encontramos como testimonio por los frescos pintados en el interior de la iglesia de Magdalena por Lucas Valdés, donde presenta el auto de la fe y a un hereje, don Diego López Duro, mercader, siendo conducido al quemadero acusado de delitos de jaudismo en el alto número de presos y presuntos herejes, hizo que este recinto se quedara pequeño, por lo que se tuvo que habilitar una nueva sede, el lugar elegido de las orillas del río de Guadalajara. Sería designado por el inquisidor general de Fernando Valdés, cardenal obispo de Sevilla, quien decidió ubicar el castillo de San Jorge de Triana, un espacio con más de 26 cárceles secretas que estaría en activo durante el siglo XVI. Como labor esencial del Santo Oficio era perseguir y juzgar a los falsos conversos. Los autos de fe que se celebraron en Sevilla tuvieron lugar en el primero en las gradas de la catedral y más tarde en la plaza de San Francisco, lugares donde solía acudir una gran multitud que participaba en fervorosos en estos casos. Como los autos costaban mucho dinero, el tribunal se nutría de múltiples y confiscaciones. Era habitual que la condena tuviera lugar en donde se hubiera celebrado el auto, y suplicó era en otro sitio que llegaron a tener la cárcel de fiesta y regocijo público. Se celebraron las gradas de la catedral, el azote público en la puerta del perdón y la hoguera en el quemadero que se aplicaba en esta época se situaba entablada. También se puede reconocer el recorrido que hacían los condenados desde el castillo de San Jorge hasta el quemadero del Prado de San Sebastián en el artículo donde se recorre los condenados de la Santa Inquisición y las disposiciones de toda información relacionada con la Santa Inquisición de Sevilla. En la sección de Inquisición se encuentra a principal, en donde fue en Sevilla el Tribunal de la Inquisición que decidió extender su jurisdicción a otras causas, que ya no solo afectaban a la herejía musulmana o judía, de manera que fueron quemados en Sevilla soditas, moriscos, esclavos y brujas, hasta los descendientes de los conversos.
El Tribunal de la Santa Inquisición en México, el cual dependía directamente del Consejo Supremo de la Inquisición de España y que seguía designios parecidos a los que se había llevado a cabo España en cuanto a las denuncias y los cargos. La Santa Inquisición tuvo 11 métodos de tortura, donde abundaban las diferentes herejías dentro del cristianismo, pues en el año 1184 el Papa Lucio III promulgó la normatividad, declarando que los herejes a todos grupos que denegaban eran voluntariamente las verdades de la fe de la Iglesia, investigándolos y persiguiéndolos. En el pleno nacimiento de la Inquisición pontífica a raíz de la normativa por parte del Papa Gregorio, donde la Iglesia encabezaría ese proceso a aplicar las penas a los herejes y pudiendo arrebatar sus bienes. Se aceptaría la tortura con un método de presión para conseguirlo a la confesión y así encontrar los herejes, es decir, que la Iglesia oficial, también los judíos, los blasfemos o las brujas. Las torturas más destacadas fue el potro. Se ataba el preso a manos de pies sobre una mesa, las cuerdas de los pies se iban enrollando y se iba giratoriamente y cada vez daba vueltas de rueda, estirando las extremidades incluso a llegar al desmembramiento. La pera. Se introducían los instrumentos en forma de pera en la boca, vagina o ano de la víctima, dependiendo de la acusación oral o predicadores eruditos. Vaginal a las brujas y anal a los homosexuales pasivos. Esa pera es el interior que se abría con un tornillo, mutilando los cadáveres. Los carbones. Se aplican los carbones al rojo a los grados sobre las zonas más sensibles de la piel. La cuna de Judas. La cuna de Judas es la tortura que consistía en elevar el preso con un sistema de cuerdas y poleas y dejarlo caer sobre la pirámide de manera afiliada con la precisión suficiente para que cayera el aparato y desgarrara la mano o el escroto. El establecimiento del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en España tiene lugar del 1 de noviembre de 1478, mediante la bula del Papa Sincere de Boitus Affectus. Su objetivo primordial era la homogeneidad cristiana, persiguiendo y castigando la herejía de los judiciantes. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue una institución creada mediante bula emitida del Papa Sixto por solicitud de los Reyes Católicos en el año 1480 con el fin de combatir las herejías y prestar la ortodoxia de la fe católica de sus territorios. La Inquisición española fue creada por los Reyes Católicos en 1478, creada en teoría para mantener la ortodoxia católica en sus reinos y combatir la herejía. Fue en realidad un instrumento político y social muy poderoso que sobre todo persiguió a los judíos conversos. La condena de Sevilla recorría en diversos puntos de la ciudad. Todo comenzaba en la orilla trianera. La antigua fortaleza almohade se convierte en 1481 en la sede de la Inquisición en nuestra ciudad. Sus numerosas celdas serían a punto de partida de los últimos momentos de la vida de los condenados. La comitiva partía desde otro lado del río hasta el centro de la ciudad, bajando por el conocido callejón de la Inquisición. Los presuntos cruzaban el puente de barcas, escoltando por un grupo de soldados. Tras atravesar la puerta de Triana y pasar junto a la iglesia en Magdalena, la sede inquisitorial de la ciudad, llega a Plaza de San Francisco, donde en las grandes de la catedral y de la Plaza de San Francisco eran celebraciones
multitudinarias a las que acudían invitados de honor y familias grandes y en ciudad como nobles y obispos. El lugar de esta ceremonia final donde se dictaba la sentencia para los reos que terminaban su recorrido poniendo rumbo a su destino final en el quemadero del Prado de San Sebastián. Este lugar situado a extramuros de la ciudad al que accedía atravesando la puerta de Jerez fue considerado un territorio maldito. Aquí, donde se situaban las piras y la horca pública, se celebró la última ejecución en la hoguera en el año 1781. En enero de 1481, el Tribunal de la Inquisición se asentará en la ciudad de Sevilla, en el convento de San Pablo. La institución tenía como objetivo principal mantener la pureza de fe, así como evitar que los españoles cayeran en la herejía, y terminó por perseguir a quienes consideraban que sus comportamientos o términos eran judaizantes, moriscos, luteranos o cualquier desviación manifiesta respecto a la fe católica. Bajo el directo de la monarquía, la abolición de la Inquisición fue aprobada por mayoría absoluta en las Cortes de Cádiz de 1812. Aunque no se llevara a cabo totalmente hasta la Regina de María Cristina de Borbón en 1834, esta sección apoya en distintos artículos que hemos publicado durante los últimos años de la Santa Inquisición Española, Tribunal del Santo Oficio en nuestra ciudad y en lugares de personas históricas. La Santa Inquisición Española, con un amplio detalle de su desarrollo, así como la abolición y los métodos de tortura más utilizados por la Inquisición, destinados a infligir su mayor dolor posible para que los apresados confiesen, el recorrido que la realización de los condenados desde el castillo de San Jorge hasta el quemadero del Prado de San Sebastián, donde eran finalmente quemados en la hoguera. La historia del castillo de San Jorge se convirtió en la sede de la Santa Inquisición en Sevilla y se disponían las celdas y los espacios de tortura estrictos. Las personas, así como la historia de la última ajusticiada en Sevilla, la Beata de Dolores. La Santa Inquisición era conocer lo relacionado hasta nuestra etapa de 350 años en nuestra historia, con su repercusión también en otras regiones y en otros países. La cabra era una de las más formas de tortura de nuestra Santa Inquisición. Era una de las torturas más originales, que consistía en bañar a los pies atados del reo con agua salada. Tras esto, una cabría lamía con su áspera lengua esta parte del cuerpo desarrollado en su piel, provocando heridas. En muchas ocasiones se infectaban y provocaban la muerte instantánea. Al igual que la forma de tortura del carbón, que consistía en aplicarles carbones rojos vivos a unos 300 grados sobre las zonas más sensibles de la piel, tanto como la sierra, era una de las formas más comunes en nuestra Santa Inquisición, de las formas más crueles que se llevaban en la tortura para el confesamiento de los reos. La sierra consistía en uno de los más brutales, que estaba reservado a las mujeres acusadas de brujería y de estar embarazadas del mismo Satanás. Se colgaban a la presa bajo con el ano abierto y con una sierra la cortaban hasta llegar al vientre, no buscando tanto la tortura para confesar, sino para acabar con su vida y con el feto que supuestamente estuvo endumiando. En el año 1184, el Papa promulgó la normatividad adjetiva Abominam, declarando herejes a todos los grupos que se negaban conscientemente y voluntariamente los verdaderos de la fe de la Iglesia, aun estando bautizados, e instando a los obispos a investigar y perseguirlos. El territorio novohispano en el Tribunal de la Fe había sido establecido formalmente desde 1571.
en un cierto de la corona española de la Iglesia. En 1573 los indios fueron excluidos de su jurisdicción. La Inquisición en la Nueva España no tuvo comparación con lo realizado durante los siglos por sus correspondientes en la metrópoli y buena parte de Europa, donde literalmente la sangre había llegado al río. En México, tras 296 años de ejercer sus funciones,